Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Hola, bienvenido a mi último episodio sobre Colombia. En los últimos 17 episodios he hablado de todos los lugares que podrías visitar en mi país, pasando por ciudades, playas, montañas, selvas, desiertos, ríos, nieve y diferentes culturas. En este último episodio no quería hablar de ningún destino en especial, sino en algo que nos une como país, y es el arte. Después de mis episodios puedes entender la magnífica diversidad que existe en Colombia, no solo con los animales, sino con los lugares, culturas, personas y costumbres. Esta diversidad se resalta en nuestras artes, y creo que entender esto te hará disfrutar aún más tu visita por Colombia. Por eso voy a hacer una breve explicación sobre nuestras artes, su origen, su transformación y su impacto en la sociedad. En este episodio te quería hablar de 3 cosas: la literatura, la música y las artesanías. Y voy a comenzar con la literatura, específicamente con el literato más conocido del país. En otros episodios he hablado de Gabriel García Márquez, que es un famoso escritor colombiano que recibió el Premio Nobel de Literatura. Él es reconocido por escribir obras que tienen realismo mágico, que es un movimiento literario en donde la magia es normal y lo normal es mágico. Él se considera uno de los nombres más importantes de este movimiento, pero es interesante pensar la influencia que ha tenido la historia de Colombia en todas sus obras. Primero debemos pensar el lugar donde se desarrollan las historias de Gabo, pues estas están muy amarradas a la historia de América Latina y en especial a Colombia. El realismo mágico usualmente ocurre en un lugar donde la magia es real y normal, y estos lugares son pobres o marginales, como pueblos olvidados. También es importante pensar que se narra con los sentidos y que el tiempo muchas veces no es cronológico. En Macondo, que es el lugar ficticio donde Gabo pone sus obras, se pueden empezar a ver ecos de Colombia, pues este pueblo es similar a Aracataca, el lugar donde Gabriel García Márquez nació. Este pueblo también tiene las características que mencioné antes. Es un lugar remoto y olvidado que tiene condiciones mágicas como su origen, que parece un poco bíblico. Segundo, podemos pensar en las características de magia que aparecen en las historias marcadas por el realismo mágico. En Colombia, las leyendas, mitos e historias contadas de voz a voz es muy común tener magia. Las leyendas se usaban desde los indígenas y las antiguas civilizaciones para tratar de explicar lo inexplicable o lo desconocido, y por eso muchas incluían magia. Gabo dice que sus abuelos contaban muchas historias, y la mayoría de ellas incluían magia o cosas irreales. Además de eso, las cosas normales que parecen mágicas se relacionan con el tercer mundo, con el hecho de ser un pueblo olvidado o una sociedad olvidada y marginada, que no tiene las mismas condiciones que un país de primer mundo. En las obras de Gabo, toda esta magia, normalidad, se lleva a un extremo mayor, y con la elocuencia de él se presentan ejemplos increíbles. Por ejemplo, el clima de Gabo es mágico, porque él habla que en Macondo llovió por 4 años, 11 meses y 2 días, y habla de los efectos de esta devastadora lluvia.
Aunque esto claramente es mágico porque en ningún lugar llueven 4 años seguidos y no pasaría en la vida real, en Colombia sí tenemos grandes problemas con las fuertes lluvias e inundaciones, en especial en los pueblos. Hay otros extractos de Cien años de soledad que son muestras perfectas del realismo mágico. Por ejemplo, todo lo que él habla sobre el lenguaje. Supuestamente en Macondo, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Con esto, García Márquez está haciendo una alusión al origen del mundo, antes del origen del idioma. Finalmente, el ejemplo que más me gusta de sus eventos mágicos es el de la peste del insomnio. En su libro Cien años de soledad, Macondo sufre una peste de insomnio y nadie puede dormir en el pueblo. Durante todo un capítulo se habla de esta enfermedad, de una forma muy normal. Habla que la vida se organizó y empezaron a trabajar más horas, se empezaron a olvidar de las palabras y nuevamente haciendo una referencia al origen de las palabras, pero otra vez de una forma normalizada. Toda esta magia parece como si fuera una leyenda o un mito, pero está escrito de una forma magnífica. Esta es la magia de la cultura colombiana, de las historias, del lenguaje, los adivinos y esas cosas extraordinarias que tenemos en nuestra normalidad. Si aún no has leído nada de Gabriel García Márquez, te recomiendo leer alguno de sus libros o cuentos. Los cuentos son historias cortas y Gabo tiene muchas buenísimas, como Ojos de perro azul, El ahogado más hermoso del mundo, Siesta de martes o Cándida Heréndira. Los libros de García Márquez también son espectaculares. Y aunque Cien años de soledad es el más famoso, otro de mis favoritos es El amor en los tiempos del cólera. Del amor y otros demonios o La hojarasca son 2 libros buenos para comenzar con Gabriel García Márquez, porque son cortos, fáciles, excelentes y te enamorarás de Gabo para empezar a leer más de sus libros. Y bueno, claro está que él no es el único escritor colombiano que tenemos. Tenemos muy buena literatura en Colombia, pero si me pongo a hablar de todos los autores que me gustan, no me daría la vida. Entonces, por eso, escogí solamente a nuestro Nobel de Literatura para hablar del arte de los libros en este capítulo. Ahora voy a hablar sobre otro tipo de arte en Colombia, y es la música. Ya en varios episodios he dicho que Colombia es considerado el país de los 1000 ritmos. Lo interesante de toda nuestra música es que está estrechamente relacionada con la historia del país. Cuando hablé de Medellín, hablé de la historia del reggaetón. En Cartagena, hablé de la champeta. Y con Cali, hablé de la salsa. Aunque todos estos géneros están relacionados con la fusión de culturas o de traer ritmos de otros países y adaptarlos acá, Colombia también tiene ritmos que nacieron en el país y son una muestra de la riqueza cultural que tenemos y de nuestra diversidad étnica. Por un lado está el vallenato. La UNESCO declaró el vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad y advierten que el riesgo de perderlo es muy alto. Algunos creen que este género se originó en La Guajira, porque acá había muchos juglares. Los juglares eran personas que existían en la Edad Media y que iban contando historias entre los diferentes pueblos. Los juglares tenían una memoria excelente porque contaban las historias sin leer, solo hablando y con su memoria. Y muchas veces cantaban la historia para poder recordarla mejor. Los juglares son el origen de los vallenatos, porque este género cuenta historias con música. Y por eso se cree que también es una representación del realismo mágico. Otras teorías dicen que este género nació en Valledupar, pues cuando se les preguntaba a los que eran de allá de dónde eran, ellos decían, soy nato del valle, que también es decir, soy del vallenato. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching.
So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit Shopify.com to upgrade your selling today. El vallenato tiene una influencia triétnica. Esto quiere decir que es una mezcla de 3 razas: la española, la afro y la indígena. Los españoles llegaron a Colombia con Cristóbal Colón y los colonizadores. Ellos trajeron su cultura, su idioma, su religión, sus enfermedades, animales y armas. En sus maletas también estaba la costumbre de contar historias con música. La cultura afro llegó con esclavos de los españoles, y en Colombia se mandaron esclavos a las zonas de minería y plantaciones. Todos ellos usaban sus tambores, ritmos y bailes para descansar y comunicarse. Finalmente, los indígenas que escaparon de los españoles se escondieron en las montañas, y ellos continuaron con sus costumbres, haciendo música que imitaba a la naturaleza. En el vallenato, originalmente solo hay 3 instrumentos, en donde se pueden ver las 3 culturas. Primero, la cultura española está con el acordeón europeo. Segundo, la cultura afro está con el tambor africano. Y finalmente, la cultura indígena está con la gaita. En la costa Caribe hay muchos artistas excelentes de vallenato, pero el más famoso probablemente es uno que se sale un poco del género, y es Carlos Vives. Y él mezcla vallenato con otros géneros más populares, como pop, rock o reggaetón. Gracias a su fusión, él popularizó el vallenato y lo difundió por todo el país. Otro género musical que tiene también una influencia triétnica es la cumbia. La cumbia es probablemente la expresión coreográfica y musical más representativa de todo Colombia. La cultura negra contribuyó con el ritmo y los tambores, la indígena con la calla de millo y la gaita, y el vestuario y los versos fueron los de origen español. Tradicionalmente, la cumbia se baila en parejas en sitios abiertos, como la calle o la playa. El vestuario es muy particular. El hombre viste todo de blanco con un pañuelo rojo en el cuello y lleva una mochila y un sombrero vuelteado, originario de la costa atlántica de Colombia. La mujer viste una falda roja ancha llamada la pollera colorá. Esta ropa típica era de los españoles, y también era su costumbre de hablar con versos y poesías. Después, los africanos empezaron a modificar el ritmo con sus diferentes tambores. Y finalmente, se agregaron nuevos instrumentos indígenas que aportaron a la melodía musical, creando este maravilloso género. El significado de la cumbia es el testimonio de lo que el hombre afro tuvo que luchar para conquistar a una mujer indígena, que por fin se dio para dar el paso a una nueva generación. La cumbia, para nosotros los colombianos, es el ejemplo de lo que es nuestra sociedad. Sus colores, ritmos y bailes son una muestra muy bonita de mi país, y este género, al igual que el vallenato, es único de Colombia y representa nuestra historia y diversidad cultural. El último aspecto artístico que quería mencionar son las artesanías colombianas. Estas son una parte muy importante del turismo cultural de Colombia. Mi país cuenta con un amplio legado artesanal que, además de transmitir la cultura, se ha posicionado como un producto muy popular a nivel internacional. Las diferentes regiones se han encargado de crear su identidad en cada artesanía, mostrando talento e ingenio para exponer la diversidad del país. Desde la Guajira hasta el Amazonas, o desde Nariño hasta Orinoquía, nuestros artesanos son la muestra de la enorme creatividad que tiene Colombia. A continuación, te voy a hablar de las 3 artesanías más populares que tenemos. Primero, las mochilas wayú y arhuacas. Los miembros de la tribu wayú, que mencioné en uno de mis episodios pasados, están en la Guajira, y ellos tejen mochilas que plazan en su historia y a su vez hacen un tributo a la madre tierra. En los tejidos wayú usualmente encontrarás muchos colores y figuras geométricas que representan el agua, la tierra, el aire y el fuego.
Las mochilas wayú se hacen con técnica de crochet, que fue introducida por los españoles a principios del siglo XX. Otras representaciones wayús pueden ser las hamacas y los chinchorros, que pueden llegar a pesar hasta 6 kilos. Por su parte, hay otras mochilas que son de la comunidad Arhuaca, y estas son tejidas con lana de ovejo. Y las técnicas son 100% autóctonas de esta etnia, que utiliza una gama de colores tierra para hacer estas mochilas. Las artesanías de estos dos grupos indígenas no solo son decorativas, son objetos sagrados con un gran trasfondo espiritual, en el que ellos plasman toda su religión y cosmología, así como su forma de ver el mundo, y ponen en estas mochilas un pedacito de su alma. La segunda artesanía más popular del país es el sombrero vuelteado. Esta artesanía es elaborada por la cultura zenú, en las sabanas de Córdoba y Sucre. El sombrero vuelteado es la artesanía colombiana por excelencia y es considerado el símbolo cultural de la nación. Estos sombreros son trenzados con hojas secas de palma de caña y se mezclan con otras flechas pintadas de negro. Por eso este sombrero tiene como color amarillo o caqui y negro. El sombrero tiene profundos significados sobre los antiguos clanes familiares, la naturaleza y las creencias. Usar el sombrero volteado es como un juramento. Es representar a la cultura zenú que está caracterizada por la transparencia y la empatía. Finalmente, la tercera artesanía más popular en Colombia es la ruana. Las ruanas son un tipo de poncho abierto que se usa encima de otras prendas. Y aunque su origen es desconocido, se dice que pudo ser una mezcla de prendas de vestir españolas con la cultura indígena muisca. Aunque también hay otra teoría que dice que esta fue traída por los españoles desde Rouen, Francia, y por eso su nombre es ruana. Esta prenda se hace con lana de ovejo y está tejida en telares. Es típica del altiplano cundiboyacense, donde el clima es bastante frío, como Bogotá. Estas tres artesanías tan diferentes muestran y representan las diferentes culturas de Colombia, nuestra historia, nuestro clima, nuestras creencias, técnicas e incluso nuestros valores. Todos estos productos artesanales de Colombia son parte fundamental también de la economía de muchas comunidades campesinas, afro e indígenas. Entonces, si vas a comprar alguno, siempre te recomiendo hacerlo directamente con el campesino o el indígena, para que ellos se lleven las ganancias. Espero que después de escuchar este episodio quieras conocer más la cultura de Colombia y te compres un libro, una canción y una artesanía de mi país. Con este episodio me despido de Colombia. Ya te llevé a través de nuestras ciudades, montañas, ríos, selvas, playas y desiertos. Incluso 18 episodios no son suficientes para mostrar la magia de mi país. Pero en el próximo episodio te llevaré a un nuevo destino, donde haremos un recorrido por la cultura, historia, economía, naturaleza y comida. ¡Buen viaje!